Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a continuar un día más estudiando la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando, hoy el título del estudio es Seguros en nuestra salvación. Y por el título ya sabréis que va a continuar con lo que habíamos empezado ayer. Es viernes, tendría que tocar hermenéutica, pero vamos a hacer este estudio. Otro día hacemos hermenéutica. Vamos a estudiar acerca de la seguridad de la salvación, porque anoche acabamos un poco así súbitamente, ya que se me quedó el móvil sin batería. Yo veía que se estaba acabando, pero pensé que me daba tiempo a despedirme y no, se terminó así de pronto, pero bueno, ya era el final del estudio. Habíamos terminado. Entonces, hoy vamos a continuar en la línea de ayer, con esta serie nueva que hemos empezado, que no será demasiado larga, durará unos estudios, y vamos a estar estudiando un poquito más acerca de la seguridad de la salvación, estar seguros en Cristo, seguros en el Señor. Entonces vamos a hacer una oración en primer lugar para pedir al Señor su dirección y comenzaremos con este estudio bíblico. Señor, gracias por un nuevo día, gracias porque estás con nosotros siempre, a cada momento y cada instante, nunca nos dejas. Tú, Señor, cumples tus propósitos en cada uno y estamos seguros en ti, estamos seguros en la salvación que por gracia tú nos has regalado. No sabemos cómo agradecerte, porque ni siquiera creo que podamos imaginar la dimensión que tiene el poder decir que somos salvos, de estar seguros en ti, porque es algo que por nosotros mismos no hubiésemos podido ganar. Por eso te pedimos que ahora nos dirijas, porque somos tus hijos y necesitamos seguir alimentándonos con tu palabra. Necesitamos escuchar un día más tu voz y seguir creciendo, seguir cambiando, haciéndonos más y más conforme al propósito que tú tienes con cada una de nuestras vidas. Danos sabiduría para explicar y también para entender el mensaje que tú nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharán este estudio. Guárdalos, bendícelos, protégelos de todo lo malo que nos acecha. Y ahora descansamos en ti, estamos tranquilos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como os he dicho, vamos a seguir en la serie de nuestra vida cristiana. La hemos titulado Tu vida nueva. Es la vida nueva en Cristo que tenemos. Y cómo estar entendiendo bien los fundamentos, los principios de nuestra fe. Temas como la salvación, que a veces pues ya damos por sentado, si soy salvo, ¿para qué vamos a estudiar de la salvación? Pero como ayer vimos, es muy importante tener seguridad de la salvación, porque si no tienes esa seguridad, vives en temor, vives en preocupación, estás perdiéndote la paz, el gozo del Señor, no puedes ser efectivo a la hora de transmitir el mensaje de Cristo a otras personas. Cuando tú compartes el Evangelio, das tu testimonio, seguramente se va a percibir que no existe esa seguridad. En cambio, cuando tú estás seguro de tu salvación en el Señor, una fe inamovible en saber que somos salvos porque Dios nos ha declarado salvos, pues es algo muy importante. Y más cuando dentro de la propia iglesia hay voces que dicen que la salvación se puede perder. Entonces eso puede generar esa preocupación, esa inquietud y quitarnos la atención de lo que tenemos que estar haciendo, en lugar de poner nuestra atención en la voluntad de Dios, en el llamado que Él nos ha dado a cada uno, en estar predicando su palabra. Estamos más pendientes de una lucha imposible, porque siempre saldremos derrotados en una lucha contra la tentación, contra el pecado, estar siempre ahí peleándonos con muchas cosas, en lugar de alcanzar lo mismo que pretenderíamos en esa lucha, pero de la forma correcta, no a través del miedo, sino de la seguridad. Decíamos ayer que amor y temor no se mezclan. Si tú estás seguro en el Señor,
no tienes temor. Antes de meternos en el estudio, pues repasar un poquito el chat en directo, los hermanos que habéis escrito. Miriam es el primer mensaje que ha entrado. Buenas noches, Miriam. También Yoli, Gaby han escrito saludando, bendiciones. Benito, buenas noches, bendiciones también. Y Carmen Reyes también ha escrito un saludo, bendiciones. Carmen, José Luis, buenas noches, bendiciones. Enoe, buenas tardes, bienvenida. Juan Bermudo, bendiciones. Beatriz, buenas noches, bendiciones. Ana Karina, a todos, cada uno de vosotros. Espero y deseo que estéis bien, porque vemos las noticias estos días en diferentes lugares del mundo, de todas las inundaciones que hay, todos los problemas que ocurren. Algunos de los amigos que tenemos aquí en Facebook, algunos conocidos del congreso de OM que tuvimos, y había alguna hermana que estaba ahí compartiendo fotos de su casa inundada por las fuertes inundaciones. Esta hermana en concreto eran por los tornados y las tormentas en Estados Unidos. Bueno, tenemos por aquí hermanos que se conectan desde allí. No sé, Enoe, cómo está el tema, porque creo que he visto también en las noticias que en la zona de Nueva York también ha habido algunos sitios con inundaciones. Y Nancy, que también se suele conectar, ella está más por la parte de Chicago, de ahí no he escuchado nada, que haya habido problemas. Pero la verdad es que aquí, en todas partes, aquí en España, en la provincia de Tarragona, que es la zona en la que estamos, hoy en televisión salían en alguna localidad, Alcanar, es un pueblecito que está más hacia el sur de la provincia, también con una riada fortísima que se ha llevado los coches y ha entrado dentro de las casas hasta casi 2 metros de altura el agua. Y dicen los científicos que esto va a seguir, esta ya es una tónica que va a ir a más, el cambio climático es evidente. Estamos seguros en el Señor, confiados en el Señor, así que bueno, vamos a dejar que la paz de Dios y el sentirnos seguros en Él sea lo que mande, lo que nos esté llevando. Bien, como hemos dicho, vamos a retomar donde habíamos estado hablando ayer en una nueva serie que hemos empezado. Hoy es viernes, el primer viernes de este mes de septiembre, y estamos hablando en esa vida nueva que el Señor nos dio de tener una seguridad firme, inquebrantable en nuestra salvación. Es fundamental, todo lo demás depende de que tú estés bien seguro de que eres salvo. Pero surgen preguntas, surgen interrogantes, y vamos a tratar de responder alguna más en este estudio que estamos comenzando ahora. Ayer planteábamos que cuando Cristo murió en la cruz, decíamos, ¿por qué? ¿Para qué murió? Y ahí incluso algunos de vosotros respondisteis, para pagar por nuestros pecados. Ese es el asunto, esa es la cuestión legal. Cristo muere para saldar la deuda que tú y yo teníamos pendiente y que no podíamos saldar nosotros por nuestros medios. Entonces Cristo muere y paga de esa manera la deuda. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? Y también dijimos, por todos. Todos los pecados que tú cometas, por esos pecados Cristo pagó en la cruz. Quiere decir, al decir todos los pecados, quiere decir no solo los que habías cometido hasta el momento de creer, sino también los que puedas cometer a partir de ese momento. Eso es lo que significa la palabra todos, lo incluye todo, sin exclusión de nada. Pero nos preguntábamos, entonces, ¿qué ocurre si después de yo haber sido salvo, peco? ¿Qué pasa con esos pecados? ¿Qué ocurre con los pecados? O lo vamos a preguntar de otra forma, ¿qué efecto tiene los pecados que yo pueda cometer aún siendo cristiano? Bueno, ya dijimos que los pecados que tú puedas cometer después de ser cristiano no afectan a tu salvación. Esos pecados quedaron incluidos en el Calvario. Por lo tanto, no puedes decir según qué pecados o qué cantidad de pecados o qué clase de pecados puedo perder la salvación. No existe eso en la Biblia. No podemos confundir algunos términos, como por ejemplo cuando Jesús dijo que Él dijo, el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Y algunos pueden interpretar mal eso. ¿Qué quiere decir blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Soltar un taco maldiciendo al Espíritu Santo? No. Para entender esos pasajes tienes que ver el contexto. Hoy no estamos estudiando hermenéutica, pero tiene que ver con hermenéutica lo que estamos estudiando hoy, porque vamos a considerar algún texto. Sobre todo nos vamos a centrar en uno que aparece en Gálatas, que habla de caer de la gracia. Y vamos a tratar de interpretar correctamente qué significa caer de la gracia. Significa que pierde uno la salvación. Vamos a ir ahí, a ver eso. Pero dentro del estudio que estamos teniendo de la seguridad de la salvación, evidentemente interpretaremos la Escritura también en esos pasajes conflictivos. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según el contexto, Jesús le está hablando a los religiosos de su época, una vez más, fariseos, sacerdotes, porque le están tentando, le están provocando. Y en ese contexto Él les está hablando, incluso les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. A estos mismos les va a llamar hipócritas en otros momentos. Eran religiosos, pero no tenían una fe auténtica. Y en ese contexto Él les dice esto, de el que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Según el contexto, es resistir a la obra del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo viene y te quiere convencer de pecado, dice la palabra que el Espíritu Santo convence de juicio y de pecado. Si Él te convence de eso, si Él trata de decirte necesitas creer en Jesús para ser salvo, y tú le resistes, le maldices, blasfemas contra Él, la palabra blasfemar significa maldecir, entonces estás haciendo lo único que no puede ser perdonado, que es rechazar la salvación tal como Dios te la quiere dar. Si tú rechazas la salvación, ese pecado no puede ser perdonado. Todo lo demás sí, porque si crees, todos tus pecados serán perdonados. Los pecados cometidos después de convertirse no anulan la relación con Dios. Piensa en esto que acabo de decir. Los pecados cometidos después de haberte convertido no anulan la relación con Dios. Pueden cambiar la relación con Dios, pero no la anulan. Tenemos que entender, según la Biblia nos explica, lo que es la salvación. Tenemos que entender que en el proceso de la salvación ocurren varias cosas. Una de ellas es que somos declarados hijos de Dios. Entonces, por causa del pecado, se puede interferir la relación, pero no se anula. Un padre siempre tiene relación con un hijo, a veces dependiendo de una situación. Puede haber conflicto, puede haber problemas, puede haber pecado, puede haber desobediencia, rebeldía, y en base a esa situación la relación puede cambiar, pero no desaparece, no se anula. O sea, tú sigues siendo hijo de Dios. Si pecas, dejas de ser hijo, no, sigues siendo hijo. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. O sea, si tú estás en pecado, Dios tratará contigo como padre a hijo en tu condición de estar en pecado, pero no dejas de ser hijo. Una vez que introducimos las buenas obras en el concepto de la salvación, entonces la salvación deja de ser solo por fe, ya no es por gracia. Entonces ahora depende también de nuestro esfuerzo. Si nosotros decimos somos salvos, hemos sido declarados hijos de Dios, tú no sigues siendo hijo por méritos propios. Voy a seguir siendo hijo si soy un buen hijo. No, y si eres mal hijo también sigues siendo hijo. Mal hijo, pero hijo. Y en ese caso Dios tratará contigo para enseñarte, para corregirte, para que cambies la actitud. Pero en cualquier caso sigues siendo hijo. El concepto fe y obras, a veces tampoco algunos creyentes lo terminan de entender bien. El hecho de recibir la salvación por la fe y mantenerme salvo por mis obras es incompatible. O sea, si yo llego a la salvación como un regalo de parte de Dios por gracia, tengo que entender que me mantengo por gracia. No es que llegué por la fe y mis obras no tuvieron que ver. Ahora sí, ahora a partir de ese momento que soy salvo, me mantengo en la fe por mis obras.
Entonces ya no es por gracia, es por mis obras. Nos vamos a tratar de ir explicando todas estas cosas. Se traduce el hecho de decir que me mantengo salvo por medio de la gracia, no por las obras. Eso se traduciría en tratar de llevar sobre nuestros hombros la carga cotidiana de nuestra salvación. O sea, decir yo soy salvo por la fe no tienen que ver las obras, todo depende de Dios. Decir yo me salvé, pero para mantenerme salvo tengo que hacer buenas obras, entonces pongo sobre mis hombros la carga de poderme mantener en la salvación, y eso se convierte en una carga muy pesada, porque no vamos a ser perfectos, vamos a seguir pecando, y nuestras buenas obras jamás alcanzarán un nivel suficiente para decir, bueno, ya he alcanzado la cumbre, no necesito esforzarme más. En el cielo habría de qué gloriarse. El que llegase al cielo habiéndose mantenido salvo por sus obras, podría presumir de eso, podría gloriarse. Pero nuestra salvación está basada solo en la fe y no en la combinación de fe y obras. Esto lo tenemos que entender muy bien. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que no pequemos? ¿Por qué la Biblia a los hijos? Porque los que no son hijos pecan y ese no es el problema. El problema es que entiendan que son pecadores y confiesen sus pecados para recibir la salvación. Pero cuando la Biblia dice que no seáis más esclavos del pecado, porque a Cristo, a libertad os llamó Cristo y cosas así, ¿por qué la Biblia insiste en que no pequemos? Bueno, porque es normal, es natural. Si tú eres hijo, eres libre, ahora ya no tienes por qué seguir siendo esclavo del pecado. Y también por algo muy, muy lógico, y es que el pecado en sí mismo trae maldición. Y como hijo de Dios, primero, no necesitas sucumbir a la tentación y al pecado porque ahora tienes el poder de vencerlo. Y segundo, Dios te ama y quiere librarte de ese sufrimiento. A ningún padre le gusta ver sufrir a su hijo. Si tú estás sufriendo por causa de tus pecados, Dios trata contigo para que te libres de esa maldición. Dios no quiere que sufras. Y si pecas, vas a sufrir, porque el pecado trae sufrimiento a tu vida. Tenemos que entender la relación de fe y obras para no confundirnos. Las buenas obras son el fruto de la salvación, pero no es ni para llegar a ser salvo ni para mantenerte salvo. Las obras ni te dan la salvación ni te ayudan a mantenerte salvo. Las obras son el fruto de ser salvo. Por eso Santiago, si queréis lo podemos buscar, Santiago capítulo 2, Santiago habla y explica que la salvación se tiene que demostrar con las obras, pero no dice que te mantengas salvo por tus buenas obras. Algunos de estos textos pueden confundir a algunos. Santiago capítulo 2, versículo 17 y 18, todo el pasaje está hablando de esto, pero si leemos estos dos versículos, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué dice eso? Porque hay formas diferentes de creer. ¿Te acuerdas que ayer decíamos que la conjunción gramatical que nos lleva a la salvación es creer en? No es creer simplemente, no, creer en. Y el en, lo que viene después, es lo que te lleva a la verdadera salvación. Porque cree mucha gente. Todos los que forman parte de religiones creen en algo. Los que dicen que son ateos también creen en algo. Creen que todo ocurrió por casualidad, eso también es tener fe. El ser humano manifiesta su fe en lo que él decide. Entonces Santiago es el que aquí en este pasaje dice, que también lo dice en el versículo 19, también los demonios creen y tiemblan. O sea, tú puedes creer en Dios como un ser que existe, decir, bueno, Dios debe existir. Tú puedes creer en Jesucristo como un personaje histórico, hasta lo puedes admirar. Pero creer en Cristo como tu Salvador, creer en el sacrificio que Él hizo, creer en su palabra, cuando añadimos al creer en, a esa conjunción gramatical, le añadimos la base correcta de lo que la Escritura enseña, es cuando tú llegas a ser salvo. Entonces,
Si tú dices yo tengo fe, ¿cómo puedo saber si esa fe es auténtica o no? Por tus obras. Es un principio lógico, comprensible, los frutos. Aquí en esta casita de vacaciones, ahí hay un manzano. Al salir, hay un poquito como de campo de fútbol, ahí Daniel y yo salimos, le damos unos toques a la pelota y hay un manzano. ¿Cómo sé yo que es un manzano? Porque está lleno de manzanas, por eso lo sé. Hay gente que si no tiene el fruto le cuesta identificar el árbol. ¿Este árbol qué será? De hecho hay árboles frutales que se parecen mucho unos a otros. Por ejemplo, entre un melocotonero y un albaricoquero, incluso se podría confundir o un manzano con un peral. Si no conoces bien la hoja del árbol, y pues te cuesta darte cuenta. Y mucho más cuando los árboles de hoja caduca perdieron sus hojas y solo quedan las ramas. ¿Y esto qué será? Tú ves el árbol sin hojas y no sabes muy bien. Por el tronco, la corteza, puedes decir, puede ser un manzano, puede ser un peral, puede ser un melocotonero, un ciruelo. Pero cuando tú ves el árbol y lo ves cargado de fruta, no te queda ninguna duda. Esto es un manzano, ahí está, es un manzano. Yo lo vi el primer día y dije, mira qué manzano. Por sus frutos. ¿Cómo sé yo que mi fe es la correcta? Por los frutos. Si uno dice yo soy cristiano y miente todos los días y le da igual mentir, pues yo lo pondría en duda, porque el fruto no corresponde a un cristiano. Si uno dice yo soy cristiano y no siente deseo y pasión de reunirse con sus hermanos, no tiene hambre por la palabra, no mantiene una relación con Dios, pues yo lo pondría en duda. Porque yo no dudo que sean religiosos y sean buenos religiosos y que sean sinceros, que ellos crean que están en lo correcto, pero es muy fácil engañarse a sí mismo. Por eso Santiago dice, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo te puedo demostrar que creo. ¿Cómo? No por lo que digo, sino por mi comportamiento, por lo que hago. Mi testimonio tiene que atestiguar, tiene que demostrar que yo soy cristiano. Esos son la fe y las obras. No llegamos a ser salvos por las obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Y no nos mantenemos por obras, porque si no, en los cielos habría muchos que se podrían gloriar de sus obras, y eso no es así. Nuestra salvación está basada solo en la fe y no en la combinación de fe y obras. Hermano, esto te tiene que quedar muy claro. Tú dirás, pero eso, y algunos pastores yo sé que tienen miedo de predicar así, porque algunos entienden que esto es como una licencia para pecar. ¿Habéis visto las películas de James Bond, el agente 007? Ahí en la película sale licencia para matar. Fíjate, ¿no? ¿Qué es eso de licencia para matar? Bueno, pues que si mata no le pasaba nada, como era un agente secreto. Bueno, pues algunos pastores tienen miedo de predicar así, porque decir tú eres salvo indiferentemente de tus obras, o sea, quiere decir que si pecas sigue siendo salvo. Algunos dicen, no, pero eso es como decirle al cristiano, ala, puedes pecar tranquilamente. No, pero es que un hijo de verdad, un verdadero cristiano no hará eso jamás. No dirá, como puedo pecar, pues ahora verás. No. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en tu vida. Porque el temor reverente ante la santidad de Dios está presente en tu sentir, en tu conocimiento. Porque tú sabes el precio que Cristo tuvo que pagar para librarte de la esclavitud del pecado. Y tú sabes que haciendo esto y esto y esto estás ofendiendo a Dios. Entonces no lo vas a hacer. Es más fuerte el poder del amor que el poder del miedo, te lo aseguro. O sea, si tú quieres tener una iglesia de creyentes sanos que anden en santidad, no les prediques el miedo, predícales el amor. Predícales al Dios que nos ha salvado por gracia, no al Dios que te salva si tus obras son buenas. Eso generará frustración, eso generará aún más temor. Eso generará inseguridad, ausencia de paz, de gozo. Entonces, pastor,
predicador, no tengas miedo de predicar la doctrina de la salvación tal cual la dice la Biblia, porque en ningún caso le das licencia para pecar a ningún creyente. El verdadero hijo, al contrario, vivirá en más santidad que aquel que vive con el miedo de la religión sobre su cabeza, de si hago esto me iré al infierno. Está demostrado que eso no elimina los delitos, los pecados. La justicia humana sabe muy bien de qué estoy hablando. Es cierto que si las penas a según qué delitos son más duras, es cierto que esos delitos descienden, pero no se erradican. Es curioso, porque tú dices, si es muy dura la pena, que si robas pues te hacen esto y si cometes te hacen esto y es tan duro, nadie cometerá delitos. Y no existe el lugar donde eso ocurra. A pesar de leyes muy duras, los delitos siguen cometiéndose. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado, no puede evitarlo, va a continuar pecando. Es algo con lo que no podemos luchar, según Pablo en Romanos 7, es una ley que hay en nuestro cuerpo y no podemos evitar. Entonces los creyentes que están inseguros de su relación con Dios tienen dificultad en compartir el amor de Dios con otras personas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no están seguros de lo que tienen. ¿Cómo puedes transmitir un mensaje seguro a otras personas, verdad? Tienen que concentrarse en sus propias luchas. Cada día es una batalla, cada día es una lucha. No tienen la seguridad de poderse poner ante alguien y hablarle del amor de Dios, del gozo, de la paz, y que no sean solo palabras, que eso se transmita en lo que ellos están diciendo. El asunto de tener una postura contraria a una seguridad eterna, el asunto no es exclusivamente para ser discutido por teólogos y gente muy sabia de las Escrituras que tienen las dos corrientes, ¿se pierde o no se pierde la salvación? No, es una cosa que nos afecta a nosotros, a los creyentes. No es simplemente una cuestión doctrinal para teólogos. No, porque el hecho de que tú no tengas seguridad de salvación de vida eterna, te afecta en tu gozo, en tu paz, en tu seguridad, en el día a día, en tu trabajo a la hora de ser efectivo al predicar el Evangelio. El punto de vista que tú tengas en cuanto al impacto de cómo la obra de la salvación ha venido a tu vida, eso va a repercutir en ti mismo, en tu relación con Dios y en tu relación con los otros, a la hora sobre todo de compartirles el Evangelio, de predicarles la palabra de Dios. Entonces es un tema importante, no solo para discutir a niveles académicos, sino para llevarlo a la práctica en nuestra vida. Ahora bien, os voy a hacer una pregunta. ¿Estáis por ahí, no? ¿Se durmió alguien? No, estamos todos por ahí despiertos. ¿Qué pasa si alguno deja de creer? Buena pregunta. ¿Qué pasa si alguno deja de creer? Este es uno de los argumentos a los que se aferran aquellos que dicen que la salvación se pierde. Tenemos que respetarnos unos a otros, pero, hermanos, Dios nos llama a vivir la verdad de su palabra. Y, sinceramente, la Biblia da argumentos suficientes para creer que una vez que recibiste la salvación no la vas a perder. Y además está el hecho que demuestra que si tú tienes esa seguridad, disfrutarás de una vida cristiana plena y serás mucho más efectivo y vivirás en más integridad y en más seguridad de santidad que aquellos que dicen que la salvación se pierde. El fruto demuestra también en qué doctrina correcta estás. Pero tenemos una pregunta que nos van a hacer los que defienden que la salvación se pierde. Y la pregunta es, ¿qué pasa si alguno deja de creer? ¿Qué pensáis? ¿Qué diríais? ¿Qué le responderíais a alguien que os pregunte eso? ¿Podrá mi incredulidad deshacer la promesa de la vida eterna? Si yo digo en un momento dado, pues yo ya no creo en Dios, yo ya no creo en Jesucristo, y yo fui salvo, ¿pierdo mi salvación si digo que ya no creo en Cristo? Es interesante la pregunta.
También nos tendríamos que plantear si alguien que creó de verdad puede llegar a dejar de creer. Esta ya es una primera cuestión que nos tenemos que plantear. Porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira, ahora con los GPS nos hemos acostumbrado que cuando tú vas a un lugar ya confías en el GPS. Ahora hemos venido aquí de vacaciones. Yo cuando salí de Valls puse el nombre del apartamento al que veníamos y el GPS me trajo a la puerta del apartamento. Entonces tú ya vas tranquilo. Hace años atrás, cuando no teníamos GPS, entonces era distinto. Ahora nos hemos acostumbrado a la tecnología y si tuviésemos que volver atrás nos iba a costar todo mucho. Pero ¿qué hacíamos antes? Teníamos mapas de carreteras, esas cosas de papel que venían muy bien dobladas, y una vez que tú las abrías, las desplegabas, era imposible volverlas a doblar tal como habían estado originalmente. Siempre las doblas de una forma distinta. Tú necesitabas la dirección exacta de donde íbamos a ir. El nombre del pueblo, de la calle, el número. Entonces tú mirabas en el mapa y buscabas la ruta. ¿Cuál será la mejor ruta? Mira, parece que por aquí hay menos kilómetros. No sabías si iba a haber atasco en la carretera o no. Ahora el GPS te lo dice todo eso. Entonces tú sabías una ruta, la primera vez no lo sabías, pero cuando tú ya hacías esa ruta varias veces, tú ya sabías esa ruta. Cuando tú ya viajabas frecuentemente al mismo lugar, ya te conoces el camino. Quiere decir que ya dejas el mapa, incluso hoy en día con el GPS ya no miras el GPS porque te conoces el camino. Vamos a ponerlo de ejemplo. Quiere decir que tú conoces la verdad para llegar a un sitio. Ahora yo te pregunto, después de que tú sabes que saliendo de aquí para llegar aquí este es el recorrido, ya lo has hecho muchas veces, te pregunto, ¿puede ser que llegue un momento en el que dejes de creer que por esa ruta llegarás al destino? Puede ser que un día de pronto digas, no, pero este camino no me llevará a ese destino. Mira, no creo que esta carretera me lleve a ese destino. ¿Puede ser que ocurra eso? No. Mientras tú estés en tu sano juicio, no puedes cambiar tu opinión. ¿Por qué? Porque conoces el camino que te lleva a ese lugar. Entonces sería absurdo que tú un día te pongas en ese camino y al empezar digas, ¿sabes qué? No creo que este camino me lleve hasta tal lugar. Si tú vas en un coche con personas que suelen hacer ese camino contigo, te mirarían extrañados y dirían, ¿qué estás diciendo? Mira, ¿sabes qué? No creo que este camino me lleve hasta el lugar, pero si vamos por este camino siempre y tú sabes que nos lleva a este lugar. O sea, si esta persona se mantiene firme en afirmar eso, quiere decir, le ha pasado algo, algo se le ha trastornado, ha perdido la cordura. Quiere decir que si tú conoces la verdad, difícilmente, imposible decir que un día la verdad es mentira. ¿Por qué? Porque has conocido la verdad. Estoy diciendo que si una persona ha creído, es imposible que un día deje de creer. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si tú conoces la verdad, no puede ser que un día digas, esto es mentira. No, porque tú lo sabes. Otra cosa es que tú tengas dudas, que atravieses una crisis, que te encuentres en una dificultad en la que no entiendas el porqué de cosas y eso te afecte espiritualmente. No estamos hablando de eso. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico. Aquel momento en el que por los milagros que Jesús hacía, una multitud venía siguiéndole. Y Jesús sabía por qué le seguían. Él sabía que le seguían por los milagros. Por eso Él los confrontó y les dijo, vosotros me buscáis porque ayer os di de comer y comisteis como verdaderos animales. Así le dijo Jesús. Por eso me buscáis. Pero mira, os digo algo, que si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no me podéis seguir, no podréis ser mis discípulos. Y les dio una enseñanza así muy dura. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús les dio esta enseñanza? Se largaron, dejaron de seguirle.
Dice que poco a poco todos se fueron yendo. Dura es esta enseñanza, ¿quién la puede resistir? Dura es esta palabra. Y todos se fueron marchando. Pero no todos se fueron, quedaron unos pocos. ¿Quiénes? Sus apóstoles. Y estos se miraban también así como pensando, wow, ¿y quién podrá ser salvo? Es muy duro esto que Jesús está diciendo. Se quedaron también con dudas, pero se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? ¿Recuerdas una frase que va a aparecer en ese contexto que es lo que demuestra que el que ha conocido la verdad jamás la abandonará? Jesús les dijo, ¿y vosotros queréis iros también? Y entonces ellos respondieron, Pedro respondió, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos no entendían bien el mensaje que Jesús estaba dando, tenían sus dudas. Ellos mismos se miraban y decían, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos? ¿No? Y tal. Pero ellos decidieron seguir. ¿Por qué? Porque habían conocido la verdad. Si tú conoces la verdad, si tú sabes, imagínate que estás en medio de un incendio. Imagínate que estás en un local y hay un fuego, hay un incendio. Y tú ves llamas por todas partes. Pero hay una salida de emergencia con el rótulo que dice salida de emergencia y por ahí no hay llamas. Ahora la pregunta es bastante absurda. ¿Qué harías tú en ese momento? Si tú sabes que por todas estas puertas está todo ardiendo y si tiras para allá te vas a quemar, pero hay una puerta que no tiene llamas y pone salida de emergencia, ¿qué harás tú? ¿Te irás corriendo hacia las llamas? No, ¿quién haría eso? Un suicida, sí, claro. Pero una persona en sus cabales, con coherencia, con conocimiento de causa, pues saldrá corriendo por la puerta que sabe que le salvará. Si tú conoces la verdad, no abandonarás la verdad. Esa es la cuestión. Ahora bien, el religioso es otro tema, es otro asunto. El religioso, decíamos ayer, tiene buena voluntad, tiene esperanza, pero no tiene seguridad. Entonces, ahí sí que es muy normal que tú veas a religiosos que se vuelvan atrás. Es la única explicación para que tú veas personas que estuvieron en el camino y un día dijeron, me voy, ya no quiero saber nada más de Cristo y de... Mira, yo sé que he creído de verdad. ¿Sabes por qué? Porque yo no concibo vivir una vida sin Cristo. O sea, yo sé que pueden pasar muchas cosas, se puede caer el mundo encima tuyo, pero te aferras al único que tienes. Si una persona naufraga en el mar y de pronto está allí rodeado de toda esa masa de agua y las olas que se mueven a tu alrededor y de pronto ves pasar por ahí un tronco del naufragio, de un resto del barco, un tronco por ahí flotando, ¿qué harás tú? Yo por lo menos me agarraré al tronco. ¿O no? O tú dirás, bueno, me agarro al tronco. No, ¿sabes qué? No me agarro. Porque ese tronco está sucio, además no es confortable. Nadie hace eso. Es lo único que tienes para salvarte. Te agarras a ello con todas tus fuerzas. Porque es una vía de escape, es salvación para ti. ¿Qué pasa si alguno deja de creer? Bueno, ahora vamos a la parte teológica. El argumento que hemos dicho es lo más sensato, lo más lógico y tiene fundamento en la Biblia, pero además es que tenemos un principio bíblico, doctrinal, para entender qué es lo que hemos estado diciendo hasta ahora, que si recibes la salvación es para siempre y no se pierde. Si obtenemos la salvación por medio de la fe en Cristo, ¿acaso no tiene sentido que podemos perderla si dejamos de creer? Ese sería el dilema que tenemos. Bueno, para contestar a esa pregunta tenemos que considerar qué es lo que nos salva. ¿Qué es lo que te salva? ¿La fe te salva? Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Antes ya hemos dicho que no todas las fees salvan. No cualquiera que diga yo tengo fe es salvo. Es creer en lo que te salva, creer en la verdad, en lo verdadero, en lo correcto.
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a volver a preguntar. ¿A través de qué somos salvos? ¿Cómo obtienes la salvación? La respuesta del versículo, mejor imposible. Porque por gracia sois salvos. La salvación la obtienes por la gracia de Dios. O sea, es un regalo inmerecido. Algo que tú no te merecías, Dios te lo da. Es un regalo. ¿Y cómo obtengo el regalo? Por la fe. Dice, por medio de la fe. O sea, la fe no te salva. La fe te lleva a adquirir la salvación. Esa es la forma correcta de decirlo. Tú no puedes decir, yo me he salvado por mi fe. No, tu fe, sí, en cierto sentido sí, pero tu fe lo que hizo fue llevarte a la salvación. Quien te salvó fue Dios, no fuiste tú creyendo en... O sea, a veces hay enseñanzas que se mezclan con la filosofía, con la metafísica, con los poderes de la mente, y llevan al creyente a pensar de que si yo creo una cosa y me convenzo de algo, lo conseguiré. Confesión positiva, visualización, y todo eso es falso, es equivocado. La fe depositada en la verdad te puede llevar a adquirir la salvación, pero no es un mérito tuyo. Mérito tuyo sería si dijeses, es que yo he tenido la fe suficiente para salvarme. No. Tienes que tener fe, porque la fe es el medio por el cual recibirás la salvación. Pero es el acto simple de creer. Dios te ofrece un regalo y tú para tomarlo tienes que creértelo. Es como cuando alguien te dice, te llega un mensaje de texto y te dice el mensaje, lo lees y dice, le acaba de corresponder, le ha tocado 2 semanas de vacaciones en un hotel de 5 estrellas no sé dónde. Y tú lees el mensaje y dices, sí, venga, y lo borras. ¿Por qué haces eso? Porque no crees que eso sea verdad. Tú dices, esto es algo, tiene trampa, tiene truco, hay algo detrás de esto. O bien quieren que entres en un lugar y es un virus, o bien simplemente es lo más fácil es que te quieran llevar a un lugar para tratar de venderte algo. Y detrás de eso sí está la promesa de que si compras esto te regalaremos 2 semanas en un hotel. ¿Qué tienes que hacer? Comprarte un piso de lujo en el centro de Barcelona y entonces te regalamos esas 2 semanas. O sea, juegan con verdades a medias, es marketing publicitario o a veces simplemente son timos. Ahora imagínate que te toca de verdad algo y tú no te lo crees, entonces no lo recibes. El primer ordenador que nosotros tuvimos fue porque nos tocó en un sorteo. Resulta que compramos un vídeo, un reproductor de VHS, lo compramos por correspondencia, por un catálogo. Antes de la existencia de Internet existía la compra por correo, pero era a través de catálogos. O sea, te enviaban por correo, o tú lo adquirías en algo, un catálogo. Y en el catálogo venían productos de electrónica y entonces yo pedí un reproductor de VHS. Y yo ni siquiera me fijé que en el catálogo al final ponía que entre todos los compradores de este catálogo se sorteará un ordenador, que eran los primeros ordenadores personales, los primeros PC, que incluían Windows. En aquel momento el primer Windows que hubo fue Windows 3.1. Y eso fue una revolución en la informática, ¿no? Porque antes de eso los ordenadores domésticos funcionaban con el sistema operativo MS2, que era muy complejo, tenías que estudiar informática. Pero el Windows abría la informática a cualquiera, aunque no tuvieras conocimientos de informática. Entonces, pues resulta que sortearon el ordenador y nos tocó a nosotros. Pero como ni nos dimos cuenta, ni sabíamos que estaba el sorteo, ni lo estábamos esperando, pues resulta que no esperábamos el ordenador. Pero fue curioso porque habíamos salido de vacaciones
No teníamos teléfonos fijos, estoy hablando de antes, por allí por la década, no sé, debían ser principios de los 90. Entonces, pues nos llamaron al fijo de casa para darnos la noticia que nos había tocado el ordenador. Pero no estábamos. Llamaron varias veces, varios días, y como no estábamos, decidieron enviar el ordenador directamente por transportista hasta casa. Entonces nosotros volvimos de las vacaciones y un día yo estaba trabajando y Belén estaba en casa y entonces pues me llamó, me dijo, oye, que han traído unas cajas que parece algo como un ordenador, porque aquí en las cajas lo pone IBM, no sé qué, y viene una pantalla, y los ordenadores entonces eran un montón de cajas. La caja para el monitor, la caja para la torre, venía el teclado, el ratón, todo, venía un montón de cajas y grande todo. Y los dos estábamos pues preocupados, mosqueados por el tema. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué será? Decíamos, no lo abramos, vaya a ser que después nos quieran cobrar algo. No creíamos que nos había tocado ese regalo. En ese caso lo teníamos en casa. Igual si nos llaman por teléfono, nos dice, os ha tocado un premio, le colgamos directamente y ni le hacemos caso. Si no lo creemos, nos quedamos sin recibir el regalo. Nosotros teníamos un regalo ahí en casa que era nuestro, pero no creíamos que fuera un regalo para nosotros. Por lo tanto, hubo un tiempo en el que no abrimos las cajas. No disfrutamos el regalo porque no lo creíamos, no creíamos que eso fuera para nosotros. Creíamos que era una trampa, que nos iban a cobrar si lo usábamos. Y fue cuando de pronto yo me acordé y pensé, oye, me suena algo, que el vídeo que compramos por aquel catálogo me suena algo de un ordenador, de un sorteo o algo. A ver si va a ser que nos ha tocado de verdad. Y entonces yo busqué el catálogo aquel, a ver si lo encuentro, y estaba por ahí entre unos papeles, y lo encontré y miré, y entre todos los compradores de este catálogo se sortea este ordenador, y era el mismo que ahora. Y entonces yo dije, va a ser esto que nos ha tocado. Entonces había un número de teléfono, yo llamé, y me confirmaron, sí, es suyo, le tocó, por eso se lo enviamos. Y entonces, ¿qué hicimos? Cuando creímos, abrimos las cajas. La salvación es así. La fe es eso. La fe es el vehículo por el que tú llegas a recibir la salvación. Pero no es que tu fe te salva. Tu fe te lleva a recibir la salvación. Sois salvos por medio de la gracia. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. La fe es el vehículo, lo que te lleva a recibir la salvación. Entonces tú ya tienes la salvación, ya eres salvo. Ahora tú has recibido un regalo de parte de Dios. Si obtienes la salvación por medio de la fe en Jesucristo, ahora te pregunto, ¿tendría sentido pensar que podría perder la salvación si dejo de creer? Para contestar a esta pregunta, tenemos que quedarnos con lo que dice la Biblia, lo que os estoy tratando de explicar. El instrumento de la salvación es la gracia. ¿Tenemos claro eso? Dios idea un plan y lo lleva a cabo por medio de Jesucristo. Cristo muere en la cruz, la justicia va a quedar satisfecha porque exige la paga de una vida por el pecado, y Cristo ha dado su vida para pagar por el pecado de todos. Entonces la justicia ahora ya tiene una base legal para fundamentar el hecho de que yo pueda llegar a ser salvo. Yo tenía que pagar por mis pecados, así que estaba sentenciado que yo tenía que morir. Pero ahora Cristo ha muerto por mí, Él ha pagado la deuda. Entonces yo ahora no tengo que pagar esa deuda porque la deuda ya está pagada. Piénsalo así en este término. Tú tenías una deuda con el banco y era una deuda que no podías pagar. Pero tienes un hermano generosísimo en la iglesia, un buen hermano y que tiene líquido, tiene dinero. Y entonces el hermano sabe de tus dificultades, sabe que no vas a poder pagar tu deuda. Y entonces el hermano un día va al banco y dice, vengo a saldar esta deuda. El del banco no se lo cree porque eso no suele pasar, pero sí es verdad, así que
El del banco prepara los documentos, pues esta deuda asciende a tanto, sí, mira, en mi cuenta existe este dinero, vamos a saldar esta deuda. Y entonces la deuda se paga. ¿Qué quiere decir eso? Fácil, que tú ya no tienes que pagarlo. ¿Por qué? Porque la deuda se pagó. Entonces la deuda está pagada. Ahora yo voy a preguntar, ¿pero qué pasa si tú después de que pasó medio año dices, pero no, ¿sabes qué? Yo dejo de creer en esto, así que yo quiero pagar la deuda. Y tú vas al banco y dices, yo vengo a pagar esta deuda. ¿Qué crees que te dirá el del banco? No, esta deuda ya está pagada. Y tú insistes, no, pero es que yo no creo que mi hermano la pagase por mí, yo quiero pagar la deuda, me arrepiento de que la pagase por mí, me arrepiento de creer, ahora quiero yo pagar mi deuda. El del banco te va a decir, no, pero es que no, es absurdo lo que me dices, no puedes pagarla porque esta deuda ya está pagada. El expediente ya está archivado. El sistema informático no aceptará que tú des dinero por esta deuda. Ahora, si tú me quieres regalar el dinero, regálamelo, pero por esta deuda ya no puedes hacer nada. Está pagada. Ese es el concepto teológico de la salvación. Si tú eres salvo, eres salvo. Tu deuda quedó pagada. ¿Entiendes? ¿Por cuáles pecados murió Cristo en la cruz? Por todos. O sea, todos tus pecados desaparecieron cuando Cristo murió en la cruz y tú creíste en eso. El regalo es por gracia y tú por fe obtuviste el regalo. Ahora lo que tú tienes entre tus manos es el regalo que obtuviste por tu fe. Pero ahora tu fe ya no depende de tu salvación. ¿Por qué? Porque ya tienes la salvación. No depende de que ahora yo me arrepiento. No, la deuda ya está pagada. ¿Entiendes? Empezamos diciendo que el que conoce la verdad no puede de pronto un día decir, no, es que esto es mentira, no creo en ello. No, porque si tú sabes que es verdad, no puedes negarte a ti mismo. Es lógico. Si yo sé que por este camino llego a Barcelona, no puedo un día que voy en dirección a Barcelona decir, no, pero por aquí no se va a Barcelona. Si me niego a mí mismo es que se me ha cruzado algo en mi mente, me he vuelto loco, he perdido la razón. Pero si yo conozco la verdad, jamás diré que la verdad es mentira. Fue por gracia, la gracia total de Dios, por la que yo llegué a ser salvo. El medio, la fe, por medio, recuerda. La fe fue el agente por el cual Dios pudo aplicar su gracia en mi vida, pero la gracia ya está aplicada. Entonces, ahora no depende de mi fe mantenerme salvo, porque ya tengo la salvación. Esto es profundo, es complejo, pero es teología, es doctrina. Si yo te doy un regalo, el regalo es tuyo. El acto de fe en Cristo te lleva a la salvación. Cuando tú tienes el regalo, ese regalo es tuyo. Si yo te doy un regalo y dentro de unos días vengo y te lo quito, entonces eso no era un regalo. Te lo presté o no sé qué. Pero los regalos son regalos, entran a ser propiedad de la persona a la que se lo regalaste. Ahora imagínate que te hicieron un regalo hace un año y ahora viene el que te lo regaló y dice, oye, aquello que te regalé, devuélvemelo. ¿Tú qué le dirás a ese? Le dirás, no, no te lo puedo dar, es mío. Lo estoy utilizando, lo uso todos los días. No, es que me arrepiento de habértelo regalado, quiero que me lo devuelvas. Si tú se lo devuelves es porque quieres. A veces en una relación de pareja puede pasar eso. Oye, hemos roto, ya no, oye, todo lo que te regalé, devuélvemelo. Y ahí se lo devuelven, pero es porque quieren. Legalmente, nadie te puede exigir que le devuelvas algo que te regalaron. Pues ahora te voy a denunciar que no me quieres devolver y tú te vas al juzgado y denuncias. Es que le regalé esto a esta persona hace un año y ahora quiero que me lo devuelva. ¿Y qué te crees que te dirá el juez? Te dirá, si se lo regalaste, es suyo.
Cuando tú das un regalo, eso pasa a ser propiedad de la persona a la que se lo has regalado. Si el Señor te regaló la salvación es tuya. Es un regalo que Dios te dio. Por lo tanto, bueno, lo voy a complicar un poco más. ¿Y qué pasa? Como el ejemplo que os he puesto. Si accede a devolverlo, ¿y qué pasa si yo quiero devolverlo? ¿Qué pasa si yo digo, pues no, ya no quiero este regalo, ahora yo lo quiero devolver? ¿Qué crees? ¿Sabes esto de que está el operario, hay una persona con responsabilidad en una empresa y entonces va esta persona, a veces pasa, vamos a poner el ejemplo, una serie policíaca, ¿no? Está ahí el policía, el detective, que ha tenido una crisis, dudó en un momento dado, a consecuencia de su duda su compañero estuvo en peligro y entonces se hunde, se deprime y va al jefe, al capitán de policía y le dice: vengo a presentar mi dimisión, mi renuncia, y viene ahí con un formulario oficial. Vengo a presentar mi dimisión. Y has visto eso, ¿no? Que el capitán es un tipo muy enrollado, muy buena persona, y le dice: no voy a aceptar tu dimisión. ¿Qué quiero decir con eso? Que para poder devolver algo a quien te lo regaló, el que te lo regaló tiene que aceptártelo. O sea, si tú quieres devolver la salvación, Dios tendría que aceptar que se la devuelvas. Y ese concepto no está en la Biblia, no existe. En el caso de la salvación, Dios tiene una política estricta de no permitir devoluciones. Esa sería la explicación teológica. El Señor hizo una obra perfecta. El Señor te salvó y lo hizo completo, perfecto. Ayer lo leíamos en Hebreos. La salvación vino perfecta. La obra que el Señor hizo fue completa. Él tiene un regalo para ti. Por tu fe tú decides si coges el regalo o no. La fe juega el papel en ese momento de decir creo y lo recibes. Pero ni siquiera la fe te mantiene salvo, porque eso serían obras, y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es lo que te salva. Por gracia sois salvos. El medio, la fe. Y cuando tú recibes la salvación, es un regalo que Dios te dio. Es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Léete Romanos capítulo 8. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Cuando dice nada, es nada. Pero siempre está el que levanta la mano. Bueno, ¿y si yo dejo de creer? A ver, acaba de decirte la palabra de Dios, nada. Bueno, ¿y si yo cometo un pecado muy feo? A ver, acaba de decirte la palabra de Dios, nada te podrá separar del amor de Cristo. Bueno, pero ¿y si yo quiero separarme? Dice la Biblia, nada. ¿Que lo entiendes? Nada es nada. Yo acepto que el cristiano verdadero puede tener una crisis de fe. Puede generar dudas. Puede pasar un bache. Puede caer. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el justo cae 7 veces. ¿Y qué dice? 7 veces se levanta. ¿Sabes lo que quiere decir el 7, no? 70 veces 7. 1.000.000 de veces 7, lo que quieras. El 7 quiere decir un número completo, perfecto. Quiere decir que cuantas veces te caigas, te vas a levantar. ¿Por qué? Porque eres justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la fe. A través de la fe llegué a ser justificado. Ahora yo soy justo porque he recibido la gracia de Dios. Así que, ¿puedes caer? Sí, claro que puedes caer. Y puedes caer un montón de veces. Eso es lo que dice la palabra. Pero nunca te quedarás caído. Puede ser que un día te levantes por la mañana diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no creo en nada. Estoy cansado de todo. Puede ser que te pase eso. Puede ser que un día digas, yo no conozco de nada a Jesucristo, y puedas maldecir que no conoces su nombre. Pero ¿sabes cómo acabarás, no? Llorando amargamente afuera.
y buscando la sanidad en los brazos de Jesús. Esa es tu posición, ese es nuestro estado, y podemos dar gloria a Dios por ello y darle gracias al Señor por ello, porque somos salvos y no dependió de nosotros. Nuestra salvación no depende de mi esfuerzo, de mis obras, de mis sacrificios, no depende ni siquiera de mi estado de salud mental. La salvación depende de Dios, y una vez que la recibí, es mía. Nadie me la podrá quitar. Si eres hijo, seguirás siendo hijo siempre. La fe es un momento peculiar dentro del tiempo cuando tomamos lo que Dios te ofrece. Es una transacción que se hace solo una vez, para siempre, y no puede deshacerse. Tú eres hijo desde siempre y para siempre seguirás siendo hijo. Claro, yo entiendo que para muchas personas versículos como ese que dice caer de la gracia puede ser perder la salvación. Yo entiendo. Y entiendo que es que no en todos los lugares se ha discipulado bien. Entiendo que no a todos los cristianos se les ha enseñado correctamente. Déjame que reflexionemos solamente 3 minutos sobre ese texto de Gálatas capítulo 5, versículo 4, porque lo podemos explicar muy rápidamente. Cuando dice ahí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este es un texto clave para aquellos que dicen que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque ahí dice que puedes caerte de la gracia. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir caer de la gracia? ¿Qué quiere decir eso? Entiendo, repito, para muchas personas puede ser sinónimo de perder la salvación. Ahora nosotros nos tenemos que preguntar algo, eso es hermenéutica bíblica. ¿De dónde surge esta frase? ¿A qué se refería la palabra de Dios aquí cuando dijo caer de la gracia? Bueno, una de las reglas de hermenéutica es cuando tú lees un texto, tienes que preguntarte qué es lo que el autor quería decir cuando escribió esto. Una de las cosas que tienes que investigar es con qué motivo se escribió en este caso una carta, con qué motivo se escribió esta carta. Entonces tú investigando vas a descubrir que la carta a los Gálatas, el propósito de haber escrito esta carta fue para refutar a un grupo de maestros, entre comillas, o sea, a los que se les llama judaizantes. O sea, ellos dan por sentado que son cristianos, son hijos de Dios, pero el concepto judaizantes se aplica a aquellos que vienen a Cristo, dicen, vale, creemos que Cristo es el Mesías esperado, pero la obra de Cristo no es suficiente, tenemos que seguir cumpliendo con la ley para ser salvos. Y estos son los que querían obligar a los gentiles a cumplir con la ley. Básicamente una de las principales cuestiones era la circuncisión. Si no os circuncidáis no seréis hijos de Dios. Aunque tú digas yo soy cristiano. O sea, estos estaban predicando un evangelio diferente al evangelio que Pablo estaba predicando, que el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas. Pablo les predicó a los Gálatas el evangelio de verdad. Pero ahora hay maestros que enseñan un evangelio diferente. Y entonces en ese contexto es que Pablo explica esto. Estos maestros, estos judaizantes querían confundir a los creyentes. Ellos creían lo que enseñaban y los oyentes escuchaban y algunos también creían en esta enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que creían? Ellos creían, lo que predicaban era que la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo, pero también cumpliendo con algunas de las cosas de la ley. Y eso no es lo que predica el Evangelio. El Evangelio, lo hemos leído antes en Efesios, es por gracia y es a través de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero estos enseñaban a los Gálatas, sí, no, es que tenéis que hacer obras, tener fe, pero hacer obras también para salvaros, como la circuncisión. Entonces, en este contexto, en el versículo 2 dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Da igual que te circuncides. En cuanto a la salvación de Jesús no tiene nada que ver, no te va a aprovechar para nada. Es que este maestro me ha dicho que si me quiero salvar me tengo que circuncidar. Mira, estás equivocado. No importa que te lo haya dicho este.
No es así. Tú eres salvo por medio de la fe y de esa forma recibes la salvación que es por gracia, un regalo que Dios te da. Punto. No tienes que hacer nada. Pero es que mis obras, no, nada. En ese contexto sale esto, en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En ese contexto es cuando dice, ahora leo desde el versículo 1, si tú coges solo el versículo 4, os caísteis de la gracia, dice, vaya, perdieron la salvación. No, ahora léelo completo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, o sea, a la ley. No, es que tengo que hacer esto, si no, no agrado a Dios. No, ese es un yugo de esclavitud imposible para los hombres. Ahora estáis libres en Cristo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Dices, no, es que yo lo quiero hacer a través de la ley. Pues adelante, guarda toda la ley a ver si puedes. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tú decides cómo quieres andar, por la ley o por la gracia. Pero no está diciendo que si tú escogiste la gracia, un día te puedes desligar de la gracia y te caes de la gracia. No dice eso el texto. Está hablando en un contexto a los judaizantes, aquellos que quieren aplicar que la salvación se obtiene por la fe, pero también por las obras. Aquellos que están diciendo, te tienes que circuncidar. Bueno, pues si te circuncidas tienes que guardar toda la ley, porque estás diciendo que para llegar a la salvación tiene que ser a través de cumplir con la ley. Y eso es imposible, no se puede. Por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque lo que era imposible por la ley, ahora es posible por la gracia. Todo esto que tiene que ver con la caída de la gracia, de perder la salvación, nada. Es una interpretación que se saca de una frase, caer de la gracia, pero eso es romper las reglas de hermenéutica, de interpretación bíblica. Aquí los que escuchaban esto estaban a punto de adoptar una forma de religión que restringía su libertad y aún más corrían riesgo de entregarse a un estilo de vida que les iba a demandar todo en sus obras, en un esfuerzo imposible para ellos, y lo que la palabra de Dios les está enseñando es que tú eres libre, no te sometas a esto. Caer de la gracia entonces es abandonar el modelo de la salvación por gracia tal como el Señor nos ha enseñado y adoptar ese modelo de obras. Tengo que cumplir con las obras para ser salvo. Quien hace eso se mete en una esclavitud, se pone en una forma de vida que le va a quitar el gozo, la paz, y le va a hacer vivir siempre con ansiedad, con miedo. Van a considerar un Dios que si hago esto me castiga, lejos de la figura auténtica de Dios en su palabra. Estaban alejándose de la gracia, desligándose del sistema que Dios ha establecido por el cual llegamos a ser salvos. No es que iban a perder la salvación. ¿Se entiende? Voy a terminar leyendo un texto en Romanos, capítulo 8. Lo he estado refiriendo todo el rato, pero quiero que sea la Biblia la que lo diga realmente, para que no sea que yo lo dije de memoria. Romanos 8, no voy a leer todo el pasaje. Voy a leer la parte final del versículo 33 al 39, y con esto terminamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios te justificó, eres justificado. ¿Quién te puede acusar entonces? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este versículo 34 tiene resumida toda la obra de la salvación de Cristo. Él es el que murió, el que venció la muerte, resucitó, el que ahora está sentado a la diestra de Dios, o sea, tiene toda la autoridad, está en su mano.
y además este es quien intercede por ti. ¿Qué más puedes decir? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y quiero que te fijes que no empieza diciendo en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, cosas que minan tu fe, que minan tu ánimo. O sea, lo primero que empieza diciendo sería la duda que se podría generar en ti mismo, en que tú de pronto un día dijeses, mira, yo ya no creo en nada. Esto tampoco te puede separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no es por tus obras, no es por tu fuerza, no es porque tú te vayas a mantener firme hasta el fin. Mira, hay creyentes que fueron torturados, tratando de obligarles a decir, reniega de tu Señor. Y algunos fueron capaces de, hasta el último aliento, decir, no renunciaré de mi Cristo. Pero otros fueron débiles y les torturaron de formas inimaginables. Y algunos terminaron diciendo, sí, reniego, reniego. Ahora, sinceramente, ¿crees que este perdió su salvación? Aquí dice que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez o el peligro o espada, o sea, nada que puedan provocar dentro de ti dudar o renegar, nada te podrá hacer volver atrás. Porque somos más que vencedores no por ti, por medio de aquel que nos amó. Tu salvación no depende de ti, depende del que te ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ante esta explicación que venga cualquiera y me diga, sí, pero la salvación se pierde. Que me cite un texto... todo lo que hemos dicho deja sin palabras cualquier argumento, porque la Biblia te asegura que tu salvación no depende de ti, depende de Dios, de aquel que te ama, el que murió y venció la muerte, el que está sentado en el trono, el que intercede por ti. Y nada, absolutamente nada te podrá separar de Él, del amor que ahora te unió a Cristo. Duerme tranquilo, hermano, y siéntete seguro en tu salvación. Y que esta sea la fuente de motivación para esforzarte y ser mejor hijo todos los días. En el amor hay poder, no en el miedo. El miedo puede ser que un día te ayude pero el miedo no te lleva a la victoria. El amor y el poder en el amor de Dios, la seguridad en el Señor, ahí está la victoria para ti. Lo dejamos aquí, que se nos ha hecho el tiempo. Que Dios os cuide, os bendiga. Mañana es sábado a las 9 de la noche, si Dios quiere, nos volveremos a reunir alrededor de su palabra y veremos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga. Hasta mañana.